bajado de 2.600 a cerca de 2.400 de media móvil, es decir que tenemos un cambio de tendencia de la curva. Por supuesto, es un descenso mínimo y no alcanza para nada para lo que necesitamos hacer, que es un descenso muchísimo más pronunciado y muchísimo más bajo. Luego tenemos los dispositivos detectar, que son 20. Allí se han 992 personas. Todos estos dispositivos trabajan tanto en la recepción de personas que han tenido contacto con algún paciente positivo y también haciendo todo el seguimiento de los contactos estrechos y ofreciéndoles el test tanto en el domicilio o en el dispositivo al 7º día de haber tenido el contacto. Luego tenemos los grandes centros de testeos que están distribuidos en la ciudad y ahí ya se testearon 1.485.224 personas. Acá recomendamos que cualquiera de estos grandes dispositivos se pueden anotar, pedir el turno a través de la página de buenosaires.gov.ar/test. Hay turnos en el mismo día y recomendamos cualquier persona que haya tenido un contacto con un positivo pueda acercarse y testearse. Tanto en el dispositivo de La Rural como en el dispositivo de Costa Salguero, este test se puede realizar en el automóvil. Y después tenemos la otra estrategia, que son las unidades de testeos móviles, que hay una por comuna. Ya han realizado 49.599 test y acá recomendamos que se acerquen a aquellas personas que tengan contacto con personas que tengan riesgo al tener la enfermedad por COVID. Adultos mayores o personas que tengan enfermedades que puedan agravar su evolución por el COVID, pueden acercarse y testearse en estas unidades, que también en la página pueden informarse sobre cada uno de los lugares que van recorriendo estas unidades. Continuamos con la estrategia de vacunación COVID con Fernán. Gracias, Gabriel. Bueno, como siempre recordamos, y dada la relación tan importante que tiene esta enfermedad y su daño con la edad, nosotros llevamos el cuarto y el quinto grupo, es el personal estratégico y las personas de 18 a 59 años con condiciones acompañantes por quinquenios de edad. Hemos abierto de 55 a 59 años y estamos actualmente activos con 50 a 54. Lo que estamos comunicando hoy, el empadronamiento de todas aquellas personas que sean personal estratégico, ya sea de las fuerzas de seguridad de la ciudad, ya sea de los trabajadores de la educación, ya sea los trabajadores territoriales y comederos, que tengan entre 45 y 49 años. Por supuesto que pueden seguir haciendo los que tengan de 50 a 59, que son 25 a 40. A partir de 8:30, abriendo el empadronamiento. Todas estas personas serán llamadas, luego se les invitará a tomar un turno y en los próximos 7 días todo este grupo podrá acceder a la vacuna. Por supuesto, que allí tienen el URL, la dirección, buenosaires.gov.ar/vacuna condición de riesgo. Allí van a poder entrar y llenar su padrón, declarar la condición de riesgo, firmar la declaración jurada y ahí les va a explicar perfectamente bien cómo siguen el trámite. Hasta el día de hoy nosotros hemos recibido del Gobierno Nacional 1.119.862 dosis de vacunas. Aplicamos 1.053.134, ya pasamos el millón de vacunas aplicadas, lo que significa un 94.04% de todo lo recibido. La diferencia entre lo recibido y lo aplicado es lo que hemos recibido en estos últimos 3 días, que es, como yo les decía recién, lo que vamos a aplicar en los próximos 7 días para poder darle acceso a la vacuna a todos los grupos que acabo de comentar. De las personas que ya han sido vacunadas en la ciudad, al menos con una dosis, representan el 26.57% de la población general de la Ciudad de Buenos Aires. Más de 1 cada 4 porteños ya han tenido la oportunidad de recibir al menos una dosis de la vacuna. Cuando uno lo mira sobre los grupos de riesgo de la Ciudad de Buenos Aires, el 65.37% de las personas de riesgo de la ciudad ya han podido recibir al menos una dosis de la vacuna. Y cuando uno se fija en esquema completo, el 8.54% de la población general ya tiene el esquema completo y el 21.34% de los que son el grupo de riesgo, ese 1.200.000 personas
y porteñas que están en los grupos de riesgo para ser vacunados con prioridad. En términos de trabajadores de la salud, hemos aplicado al menos una dosis en 194.008 personas, 146.113 de ellas ya tienen la segunda dosis y vamos a seguir aplicando la segunda dosis, sobre todo del segundo componente Sputnik, en cuanto vengan hacia la Argentina o nos los distribuyan a la ciudad de Buenos Aires. En los mayores de edad, hemos vacunado 579.257 personas con más de 60 años en la ciudad de Buenos Aires, al menos con una dosis. 94.594 de ellos ya tienen la segunda dosis y entre hoy y mañana completaremos la segunda dosis de todos los que han recibido la vacuna Covishield en febrero, que es la vacuna de AstraZeneca de fabricación en India. Y en términos de personas de los 2 quinquenios que ya habíamos abierto, además del que estamos abriendo hoy, de 55 a 59 y de 50 a 54, nosotros hemos recibido 69.965 empadronados. Todos ellos van a ser vacunados en los próximos 5 días. Van a ir recibiendo la invitación a tomar un turno en estos días, sin ninguna duda. Y ya 7.389 de ellos ya han recibido la primera dosis. Paula. Gracias, Fernán. Buenos días. Bueno, en relación a los adultos mayores, que comentaba recién Fernán, que han sido vacunados ya en la ciudad de Buenos Aires, 660.797 dosis han sido aplicados en los centros de vacunación que están distribuidos por las distintas zonas de la ciudad. En las residencias geriátricas o en las instituciones donde viven adultos mayores, hemos aplicado ya 16.353 dosis. Hay un grupo pequeño que había recibido la vacuna Sinopharm, que ya ha completado su esquema por completo, ese grupo, y estamos en este momento, tal cual avanza con la población general, aplicando con los equipos móviles ambulatorios la segunda dosis de las personas que habían recibido en su momento la vacuna Covishield, como explicó recién Fernán, que es la vacuna de AstraZeneca. Estamos ya en estos días, vamos a poder vacunar a todos aquellos que recibieron esa primera dosis para poder completar su esquema. Y en domicilios estamos aplicando también algún esquema para completar, algunas dosis para completar, pero principalmente seguimos vacunando también con primera dosis a todas aquellas personas que van acompañando la estrategia en términos de la edad, como así toda persona que no tiene posibilidades de movilizarse y cursa una internación domiciliaria. En ese término hemos aplicado ya 4.091 dosis. Y esto un poco siempre para repasar y para contarle a aquellas personas, porque frente a la situación de esperar su vacuna o que quizás le ha tocado el turno por el grupo etario o por la etapa en la que estamos cursando de la estrategia de priorización, en algún momento ha quedado fuera del proceso o porque no pudo terminar de acceder a la vacuna luego de empadronarse por algún motivo, cursaba una enfermedad, se había vacunado con la vacuna antigripal, cursaba una situación de alergia y no tuvo en ese momento una respuesta que la condujo a que finalmente pueda tener la vacuna, tenemos 2 vías donde las personas pueden contactarse para recibir una respuesta personalizada y que se le priorice la asignación del turno dado que ya había estado empadronado. Esto puede ser tanto por teléfono, llamando al 147, como también escribiendo un correo a consultavacunacovid@buenosaires.gov.ar. Y eso lo pueden encontrar en la página web buenosaires.gov.ar/vacunacovid. Es muy importante que escriban ahí, van a tener una respuesta y un poquito repasar esto que claramente, como habían sido empadronados previamente, se va a priorizar la asignación del turno a esa persona. Bueno, y por último, y no por ello menos importante, estamos cursando la época entrando en el frío, donde los virus respiratorios empiezan a ser más importantes y está indicada la vacunación antigripal a las personas de riesgo. Para ello tenemos la inscripción. Este año, a diferencia de otros, lo hacemos a través de un turno previamente otorgado para evitar que se acumulen muchas personas en distintos centros vacunatorios. Las personas que tienen indicación, que son todos aquellos menores de 2 años, los mayores de 65 años, las mujeres que cursan un embarazo o que están en un puerperio inmediato, y las personas entre 2 años y 65 que tienen alguna enfermedad concomitante que su médico de cabecera le ha indicado la vacunación, van a poder inscribirse en la página web buenosaires.gov.ar/gripe.
Allí, hasta el momento, se han inscrito 182.626, perdón, estas han sido vacunadas, 182.626 personas. Tenemos asignados para los próximos días 10.400 turnos y ahora sí, inscriptos totales tenemos 187.077 personas. En la ciudad hay 55 centros de salud y hospitales donde se pueden vacunar, son seguros, cuentan con un circuito seguro para las personas que concurren a vacunarse y también hay un centro de vacunación vehicular en Costa Salguero donde también tienen que asignarse el turno inscribiéndose en la página. Las personas que se acercan en el auto no hace falta que desciendan de él y son vacunadas en el mismo. Muchas gracias. Buenos días, Nicolás Gallardo, CNN Radio. Ministro, usted planteó que este confinamiento podía servir, por un lado, si se cortaba la transmisión del virus y también si se aumentaba el plan de vacunación en la ciudad. El primer punto, seguro usted me diga que faltan unos días para determinar si se cortó la transmisión. Ahora, en cuanto a la vacunación, la mayoría de las dosis que llegan a la Argentina están llegando en la mitad del confinamiento y no antes, con lo cual no se pudo inocular con la intensidad que se estipulaba no solamente en la ciudad, sino en el resto del país. Y por último, ayer en la reunión con el jefe de gobierno, otros ministros y expertos, ¿qué tanto se avanzó para la vuelta de clases presenciales en la ciudad? ¿Podría esclarecer este tema de cara al lunes y las dudas de los padres? Gracias. No, de nada. Gracias a vos, Nicolás. En cuanto a las vacunas, nosotros tenemos que hacer una vacunación intensiva. Ustedes saben que, como les hemos mostrado, hemos alcanzado a vacunar más de 800.000 personas con al menos una dosis en la ciudad y tenemos que alcanzar vacunar al menos a 1.200.000, que son los grupos de riesgo, rápidamente, que son los grupos que más sufren. De manera que estamos prácticamente a 350.000 aplicaciones como para poder completar la etapa más crítica de la vacunación. Así que para nosotros ese periodo, a la velocidad que podemos vacunar, en 10 a 12 días como máximo lo podemos aplicar. Eso significa lo que queda esta semana, la semana que viene y algunos pocos días de la siguiente. Nosotros podríamos completar ese periodo siempre y cuando, por supuesto, tengamos el acceso a la totalidad de las dosis que necesitamos para aplicar. Al día de hoy tenemos una cantidad importante. El Gobierno Nacional nos ha dado entre ayer y hoy un número importante que nos va a llevar hasta los primeros días de la semana que viene a una velocidad de vacunación muy, muy acelerada y por eso estábamos comentando que todos los grupos de 55 a 59, 50 a 54 y ahora de 45 a 49, tanto estratégicos como con condiciones acompañantes, las vamos a poder vacunar rápidamente en los próximos días. Luego, para poder completar, como yo les decía, en los días subsiguientes, por supuesto que estaremos muy pendientes a que se complete esa llegada de vuelos que ha confirmado el Gobierno Nacional y en la medida que eso ocurra vamos a verdaderamente en un periodo muy, muy corto acelerar mucho la vacunación en la Ciudad de Buenos Aires y eso, por supuesto que 2 semanas después o 3 semanas después tiene un efecto muy contundente en la protección de la gente. Ya lo hemos comunicado varias veces, la gran protección que le da al menos la primera dosis a la gente que ya han sido vacunadas. Y luego, nosotros, como siempre cuando llegamos a las semanas de las discusiones sobre las medidas, aclaramos que para nosotros es muy importante mirar la mayor cantidad de días de la semana y siempre llegamos hasta el jueves evaluando la situación epidemiológica y a partir de ahí proponemos nuestra mirada, luego los decisores deciden, ¿no? Pero nosotros hacemos nuestras propuestas sanitarias. La verdad es que esta semana es una semana muy atípica, hemos tenido 2 feriados, que siempre el comportamiento epidemiológico es muy atípico, de manera que esta semana vamos a tomar la precaución de observar al menos 3 días de día de semana, eso significa miércoles, jueves y viernes. Vamos a esperar los datos del día de hoy y con la información del día de hoy para tener una imagen más acabada de lo que pasó en toda la semana, entonces vamos a hacer nuestras discusiones, primero sanitarias y luego decisionales en el gobierno de la ciudad sobre lo que le vamos a proponer a los ciudadanos. Así que en este momento me costaría decírtelo porque todavía no completamos los datos de hoy. ¿Cuál es la intención, ministro? No, esto es siempre lo mismo. Nosotros hemos dicho desde el primer día, siempre es la escuela es lo último que se cierra y lo primero que se abre.
De manera que si podemos digamos, ver la información de esta semana y definir cómo es la situación epidemiológica, si estuviéramos en condiciones de avanzar en algo, siempre sería la escuela lo primero que haríamos, sobre todo el primario, ¿no? Por múltiples motivos que ya hemos discutido muchas veces. Pero al día de hoy todavía no hemos visto los datos. Con los datos de hoy tendremos una imagen bien acabada. Buenos días, ministro. Marcelo de Leo, Radio La Red. Hace unos instantes en Radio La Red, el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, sostuvo que la Ciudad de Buenos Aires duplica los índices de alerta epidemiológica y que en esta situación, según el decreto, ¿no?, vigente, el DNU vigente, en esta situación no tendría que tener clases presenciales. Ya sabemos la postura de la Ciudad de Buenos Aires, que es distinta al gobierno nacional. Ya sabemos que ustedes buscan otro tipo de índices sobre los contagios dentro de las escuelas, pero también vimos que ustedes modificaron la situación con respecto a cómo había comenzado esta discusión. Digo, la secundaria pasó a tener la semana pasada, o hasta la semana pasada, una situación bimodal. ¿Ustedes evalúan que en la próxima semana puedan tener cambios con respecto a lo que era el periodo anterior a estas restricciones duras? Digo, que haya más restricciones a la secundaria, que haya una distinta evaluación por barrios o por colegios distinta en lo que tiene que ver con primaria y con jardín. Esto por un lado. Y también le quiero consultar sobre qué consideración tiene usted o qué efecto tendría sanitario cierres fuertes o duros en los fines de semana, o como se estuvo también dialogando en comparación a lo que sucedió en otros países, esta idea de abrir y cerrar, ¿sí? Cerrar, abrir, evaluar y volver a cerrar. Si esto también se evalúa en la Ciudad de Buenos Aires. Gracias. No, de nada. Mira, Marcelo, primero, en términos de las escuelas nosotros hemos dicho muchas veces y además hemos tenido coincidencia con el ministro de Educación de la Nación y con la ministra de Salud. El ambiente escolar es un ambiente que cumple muy bien los protocolos y que es muy seguro. Hemos tenido muy pequeños contagios, muy pequeña cantidad de contagios, tanto en la ciudad como en la Argentina. Los reportes de Nación son bien claros en ese sentido. El debate, como bien decís vos, no es sobre si dentro de la escuela hay riesgo de contagiarse, porque el riesgo es muy pequeño, incluso menor al que hay estando socializando fuera de la escuela. El debate o la discusión se ha dado sobre el transporte, la circulación de gente en la ciudad para ir a la escuela. Y allí nosotros siempre mostramos la información de la Ciudad de Buenos Aires, que en la primaria el transporte es muy individual, porque la enorme mayoría de los niños, sobre todo las escuelas públicas, tienen prioridad a los que viven a 10 cuadras de la escuela, con lo cual la enorme mayoría de los niños tienen una escuela cerca de su casa, se acercan caminando, de manera que no agregan ningún riesgo epidemiológico. Y luego, por supuesto que los números de transporte público en el secundario son un poco más importantes. Por eso nosotros siempre dijimos, en la medida que tengamos que dialogar sobre alguna contención de la circulación, siempre priorizamos hacerlo en el secundario porque son los que usan un poco más el transporte público y además porque está bien demostrado que son los que pueden tolerar un poco mejor cierto grado de distanciamiento social, cierto grado de aislamiento o pérdida de socialización con sus compañeros. Siempre considerando o comparando lo que ocurre en la escuela de manera cuidada con lo que ocurre si no está en la escuela en los encuentros espontáneos entre los niños, ¿no? Así que ese es un tema que ya está bien claro para la sociedad, me parece que se ha explicado de todas las maneras y nosotros vamos a seguir analizando con nuestros propios datos, nuestra propia evidencia, qué es lo mejor para los niños y para el entorno escolar, y siempre vamos a proponer hacerlo de la manera más segura posible, porque del otro lado también está el daño, ¿no? Daño que ya conocemos todos, que todos hemos visto y que sobre todo se vuelve a veces irreparable en los más vulnerables, en los niños con más dificultades. Y por otro lado, al respecto también me gustaría decir algo que me gusta insistir permanentemente, es todo el tiempo estamos discutiendo sobre la presencialidad escolar cuando la enorme mayoría de los contagios ocurren en encuentros sociales, familiares y laborales. Es decir, en algún punto estamos desviando el foco del debate social, de lo que tenemos que reflexionar, porque estamos discutiendo si la escuela potencialmente puede ocurrir allí algún contagio, pero la enorme mayoría de los contagios diarios ocurren en los encuentros entre las familias,
los amigos y los compañeros de trabajo, en el trabajo o en un domicilio o en algún lugar cerrado, mal ventilado. Y no podemos confundir a la gente sobre el mensaje. Hay que focalizar donde ocurren la mayoría de los contagios. Entonces, hay que hablar sobre todo de los lugares donde ocurren lo que se llaman los supercontagios, los escenarios supercontagiadores, lugares relativamente pequeños, donde estamos mucho tiempo con gente que no convivimos. Y no hay que desfocalizar el debate, hay que ponerlo en el lugar donde la gente necesita comprender, focalizar y hacer su esfuerzo para evitarlo. Y por último, del tema de los cierres, tiene que ver con esto que estamos hablando. Depende mucho de la epidemiología, pero nosotros tenemos identificado que de los contagios que podemos documentar, que son más de la mitad, que podemos documentar haciendo la investigación epidemiológica con el enfermo o la persona que se enfermó ese día, de los que podemos documentar, la enorme mayoría ocurren en encuentros sociales, familiares y laborales. Entonces, nosotros necesitamos disminuir esos encuentros con las medidas que sean necesarias. La primera de todas es construir un ciudadano que comprende, que no lo desfocalizan en el debate, que lo focalizamos donde está el problema, que comprende cuál es el problema y que tiene la voluntad de cuidarse a sí y a las personas que aprecia, quiere y con las cuales convive. Entonces, ahí está el principal foco, la construcción de un ciudadano. La segunda, por supuesto, es testear para que el ciudadano que está enfermo lo sepa y pueda darle recomendaciones a sus contactos estrechos rápidamente para que se aíslen. Entonces, la segunda es testear, rastrear y aislar, que es muy importante. La tercera es progresar rápidamente con la vacunación. Y por último, cuando todo esto no alcanza, generamos las políticas públicas que siempre generan algún daño social, económico, familiar, afectivo. Entonces, esas medidas son la respuesta a que las primeras tres no alcanzaron en algún momento de la curva pandémica. Y desde ya, que hay que mirar día a día, semana a semana, cuál es ese momento en que hace falta un esfuerzo mayor de tomar medidas que naturalmente generan un daño agregado, pero que buscan evitar la pérdida de vidas de los porteños y de los argentinos. Así que este es el debate en general, pero vuelvo a insistir, no desviemos el foco. Nosotros hoy tenemos el problema de los encuentros en lugares cerrados. El frío nos va a empujar cada vez más a hacerlos en lugares cerrados. Necesitamos abrir las ventanas, estar poco tiempo y evitar todo lo que podamos la presencialidad en un lugar cerrado con alguien que no convivimos. Ministro, buen día. Mercedes Ninzi. Quisiera saber si más allá que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no organiza la Copa América, usted como especialista en salud ¿está a favor o en contra de la realización de esto en Argentina? Bueno, Mercedes, como siempre decimos y vos bien aclarás, esa es una decisión del Gobierno Nacional en la cual nosotros no participamos. Ahora, desde el punto de vista sanitario, naturalmente, todo lo que podamos evitar y sobre todo por las cuestiones también organizacionales, de cantidad de gente que se mueve al respecto, todo lo que podamos evitar de facilitar los contagios, hay que hacerlo. En cada momento, de acuerdo a la situación epidemiológica. Veremos el momento que ocurra la Copa América en la condición en que estamos, pero todo lo que podamos hacer y cada uno sabe el esfuerzo que puede hacer, cuáles cosas podemos evitar para poder mantener a raya de la mejor manera posible este nivel de contagio de casos. Buen día, ministro. Hernán Mundo de Radio Nacional. Quería consultarle, más allá de que todavía no está confirmado, pero está barajándose la posibilidad en provincia de Buenos Aires de adelantar las vacaciones de invierno para los alumnos de los distintos niveles. Si eso, más allá de que por supuesto ustedes tienen que tomar otras definiciones ya más prontas que tienen que ver con el lunes, ¿es una posibilidad para atenuar la situación sanitaria? Si eso ustedes lo están evaluando, teniendo lo que en principio ver como una perspectiva hacia próximas semanas sobre el comportamiento de la enfermedad. Y por otro lado, quería preguntarle qué se le dice desde el punto de vista sanitario a los comerciantes. ¿Cómo ustedes han visto esta semana en lo que respecta a este confinamiento estricto, del cumplimiento de las medidas? ¿Y qué se les puede decir para darle alguna perspectiva de certeza de cara al lunes? Si pueden pensar en mayores medidas de apertura o por lo menos de volver a una etapa anterior, más allá de que no depende estrictamente de usted, ¿cuál es su comentario? Gracias. Gracias a vos, Hernán. El tema de los calendarios escolares me excede, digamos, no es parte de este ministerio, de manera que no tengo mucho para aportar en términos educativos. Es un tema que la ministra de Educación de la ciudad lo está evaluando.
y que entiendo que se ha discutido en el Consejo Federal de Educación en estos días. De manera que no tengo mucho para agregar. Sí me parece un comentario sanitario y es estos periodos de educación con las temperaturas que hay y la ventilación natural que tenemos que garantizar son periodos difíciles para los niños. Están en lugares con mucha destemplanza de la temperatura, con mucho frío. De manera que si hubiera alguna alternativa para poder completar la campaña de vacunación en la Ciudad de Buenos Aires, y logrando que los niños pudieran tener un periodo donde no estén tan expuestos al frío, desde el punto de vista sanitario me parece que valdría la pena intentarlo y que luego podamos tener más adelante, cuando la campaña de vacunación esté mucho más completa, alguna alternativa más cuidada para los niños en estas condiciones, ¿no? Así que desde el punto de vista sanitario y sobre todo por las condiciones climáticas, a mí me parece que sería evaluable. Ahora desde el punto de vista educativo y cuáles son los cronogramas y las propuestas me excede absolutamente. Y en cuanto a los comerciantes, lo primero que tengo para decirles es una enorme empatía, un enorme entendimiento del momento que estamos pasando todos. Ustedes saben perfectamente bien lo doloroso que es este momento desde la perspectiva de ustedes, así como es desde todas las perspectivas. Las otras dimensiones, ¿no? La sanitaria, las pérdidas de vidas, las dificultades de la esfera de la salud mental, las dificultades afectivas, el encierro, en fin, son momentos muy difíciles, demasiado largos, con demasiado poco resto o reserva de las personas y de los sistemas para poder acompañar. Nosotros vamos a hacer el mayor esfuerzo para acompañar a cada uno de ustedes en el escenario que cada uno de ustedes tenga, y eso, por supuesto, en la medida que veamos los datos de hoy, haremos la mejor propuesta que podamos hacer, siempre entendiendo el cuidado de la vida como un bien esencial e irreparable, y, por supuesto, también la salud integral de todos los ciudadanos porteños y de los que visitan la ciudad, que son muchos todos los días. Muchas gracias.